Acá, nosotros en Chile venimos realizando hace 3 años las cátedras Mariátegui, precisamente porque creemos de que en las ideas que Mariátegui alcanzó a desarrollar en su corta vida, también como el Che, en su corta vida son ideas que no han perdido vigencia en absoluto. O sea, para nosotros la frase, digamos, de que la revolución socialista no hace ni calco ni copia, sino que creación heroica, es una frase que nosotros venimos repitiendo de manera muy insistente en los últimos años en la experiencia política que estamos desarrollando. Es clave. También la idea de Mariátegui de una América unida, que ya los compañeros relataban, entonces no es necesario profundizar al respecto, la vemos también concretadas quizás con mayor característica ofensiva ya con la experiencia del Che. El Che tuvo la oportunidad de hacer lo que Mariátegui probablemente pensó, pero de acuerdo al contexto en el cual estaba ubicado, no estaban las condiciones todavía maduras como para poder llevar adelante ese trabajo. Esto para nosotros también es fundamental. Nosotros hablamos de que el fondo de guevarismo tiene 4 o 5 vertientes fundamentales. Una son las resistencias que se desarrollan en América Latina ante la invasión española, las resistencias que son centenarias, que bueno, que acá está Tupac Amaru, digamos, que es quizá uno de los más importantes que hubo, también Tupac Katari. Para nosotros en Chile está la resistencia mapuche, está Lautaro, Caupolicán y otros referentes también relevantes. Evidentemente también está la vertiente marxista más europea, digamos, más dura, de Marx, de Engels, de Lenin, que son los padres sin duda del marxismo en términos de desarrollo de una teoría científica efectivamente para hacer la revolución. Y hay una tercera vertiente que nosotros la reivindicamos también con mucha fuerza, donde la luz más importante es Mariátegui, pero que también está Julio Antonio Meyer, por ejemplo, en Cuba, que también es una referencia marxista bastante importante, también muere joven, bastante más joven incluso que Mariátegui y el Che, si no me equivoco con 23 o 24 años de edad. Para nosotros también está Recabarren, que es fundador del Partido Comunista Chileno, en la época que era un partido aún de característica revolucionaria, anteriormente fundador del Partido Obrero Socialista, organizador de los trabajadores salitreros en la época, en el norte de Chile. Bueno, y esa es una tercera vertiente para nosotros también relevante, de la cual se nutre el guevarismo, y una cuarta vertiente que vendría siendo ya la generación de los 60, que por el influjo de la revolución cubana ya es capaz de perfilar con mayor claridad un proyecto programático que vendría siendo lo que nosotros reivindicamos como la idea de revolución latinoamericana, y un proyecto también estratégico, que es el desarrollo de la lucha armada, tal cual, o la combinación de todas las formas de lucha, pero fundamentalmente de la lucha ofensiva, con características continentales. O sea, ese es el aporte, entre muchos aportes más, que nosotros rescatamos fundamentalmente de la generación de los 60 y que para nosotros aún no se agota. Que hoy día estemos hablando de Mariátegui, estamos hablando del Che, que la cátedra en Chile se llama Mariátegui, que acá se llama Che Guevara, que existe una coordinadora guevarista, que existan instancias que reivindican, se llamen o no guevaristas, que reivindican el guevarismo como matriz teórica y práctica, significa que ese influjo aún no se agota. Más allá de lo que pasa con la revolución cubana, que también es un tema interesante de discutir siempre, ese influjo aún no se agota para nosotros. Bueno, para nosotros es importante de ese aspecto, pero también del aspecto político, digamos, contingente, en el sentido de que América Latina hoy día vive convulsiones importantes. No solamente está Colombia, está Paraguay en términos de desarrollo de lucha más ofensiva, está el caso de México, que todos hemos seguido de alguna manera, que es una situación muy compleja en términos represivos, y está la situación del movimiento de masa en general, que con diferentes niveles de desarrollo igual vive una reactivación bastante interesante. Probablemente lejos todavía de la jornada de los 60, de los 70 o de los 80, pero probablemente en el sentido de su desarrollo, de su profundización, estemos asistiendo en los años siguientes a enfrentamientos de esas características. Así lo perfilamos nosotros. Por lo tanto, la unidad de los revolucionarios, la perspectiva de la lucha revolucionaria que se viene encima, no solamente la resistencia, sino que la lucha revolucionaria en el sentido ofensivo, es una cuestión fundamental. Para nosotros, la idea que ya es legítima desde la época de Mariátegui y que podría seguir siendo en la época del Che, respecto a la unidad latinoamericana, a la unidad de los revolucionarios a escala latinoamericana, a una concepción estratégica que contemple el teatro de América Latina como un solo conjunto de elementos,
es ahora, debido al desarrollo del imperialismo, del capitalismo que nos ha tenido, incluso más importante que en antaño. Más allá de, por ejemplo, las posiciones que haya tenido la URSS frente a la posibilidad de hacer la revolución en América Latina, solo la existencia de la URSS y de China también significaba, puedo decir, una suerte de retaguardia internacional, quizás no muy comprometida, digamos, pero era un elemento disuasivo al menos para el imperialismo en algunos casos. La influencia de la Revolución Cubana, no solamente en términos de inspiración, sino que también en términos de colaboración directa con los movimientos revolucionarios a partir de los años, especialmente a partir del año 61, especialmente a partir empieza antes, pero hay un cambio importante ahí. Bueno, todos esos elementos ya no están presentes. Y en cambio el imperialismo en términos de desarrollo político, desarrollo económico y desarrollo militar ha seguido profundizándose. O sea, si la economía mundial está dominada por el imperialismo con mucha fuerza en el hemisferio occidental, en la época de la Segunda Guerra Mundial para adelante, hoy día es con mayor razón. Y desde el punto de vista militar, con toda la configuración geoestratégica que desarrollaba el imperialismo, a partir también del triunfo de la Revolución Cubana, a partir también de la consolidación del capitalismo a partir de los años 80, de los años 90 en el resto de América Latina, ha seguido el mismo curso. Por lo tanto, bueno, para nosotros, en ese sentido, con esa lectura muy general, o sea, estoy dando líneas gruesas, con mayor razón el problema del internacionalismo cobra mayor bien. Bueno, eso como términos generales. Nosotros en Chile, como hablamos particularmente de lo que venimos desarrollando, hay un contexto bastante interesante en términos de movilización de masa. Probablemente lo que más se conoce acá es el movimiento estudiantil y el movimiento mapuche, que sin duda son los elementos centrales que hoy en día está girando el movimiento de masa. Son los sectores que probablemente son los más dinámicos desde el punto de vista del desarrollo de la lucha de clases cotidianamente. Pero también algunos sectores del movimiento obrero que, ante las condiciones de trabajo, fundamentalmente, han también vivido un proceso de reactivación bastante interesante. Tanto en Chile, más o menos a partir de 2005, 2006, pero como el punto de referencia más importante en 2011, lo caracterizamos como un proceso de reactivación del movimiento de masa, el movimiento obrero y popular. Un proceso que, con todo el desarrollo desigual que pueda tener cualquier persona de estas características, es muy interesante desde el punto de vista de la correlación de fuerzas para la izquierda revolucionaria. Ha permitido la reorganización de compañeros de distintas experiencias y distintas generaciones, y sobre todo la conformación de una nueva generación de compañeros revolucionarios que vienen asumiendo el legado de los compañeros que venían haciendo actividad política desde los años 60. Compañeros de otras organizaciones revolucionarias que en torno a este proyecto de Juventud Guevarista se han ido reagrupando. Y hablamos de compañeros que fueron militantes del MIR, incluso la Guardia Revolucionaria Marxista, por ahí hay un compañero que estuvo también en esa experiencia, que estuvo en la conformación del MIR, compañeros que fueron del Ejército de Liberación Nacional, que estuvo vinculado con el ELN boliviano del Che, y fundamentalmente, muy mayoritariamente, compañeros que fueron del movimiento izquierda revolucionaria chileno también. Incluso compañeros que estuvieron en la fundación en el año 65 y incluso anteriormente el proceso de conformación del MIR. También hay compañeros del Frente Político de Rodríguez, que es una experiencia mucho más reciente, del año 83, que viene principalmente del Partido Comunista, pero que después se sigue. También han girado en torno a este proyecto. Nosotros, el 26 de julio pasado, recién pasado, conformamos una instancia organizativa que se llama Izquierda Guevarista, que a partir de la Juventud Guevarista y con la unidad de estos 4 o 5 grupos distintos de organizaciones revolucionarias que estaban trabajando con nosotros hace un tiempo, decidimos la conformación de una instancia organizativa ya con características más de partido. Con la salvedad, evidentemente, de que con el desarrollo que tenemos no podemos hablar de un partido revolucionario en el sentido profundo, digamos, del concepto, pero sí con la perspectiva de que se transforme en un instrumento de esas características. Eso, digamos, como puntualmente lo que nosotros estamos desarrollando. En ese proceso de conformación, fundamentalmente de la Juventud Guevarista, el año 2013, en abril de 2013, participamos de un encuentro que se realiza en Montevideo, que se llama Encuentro Guevarista Internacional, que reúne a organizaciones revolucionarias del sur principalmente, para discutir en esa ocasión sobre la situación política internacional y sobre las perspectivas concretas
de poder desarrollar una alternativa organizativa que reúna revolucionarios de distintas partes del continente. Bueno, nosotros participamos de ese encuentro, posteriormente nos afiliamos ya directamente a la coordinadora guevarista y venimos desde la coordinadora guevarista realizando un proceso fundamentalmente de homogenización teórica y de algunas actividades más prácticas que permitan afianzar esa fuerza organizada de compañeros que está funcionando en la CGI. La CGI hoy en día está compuesta por, desde el lado de Uruguay, por el Movimiento Revolucionario Oriental, que es una organización que se forma por ahí por el año 61, 62, más o menos. Una organización también que tuvo en algún momento actividad armada, muy menor respecto a lo que fueron los Tupamaros, en términos de capacidad operativa, convocatoria, número, volumen, pero también una organización de esa época. Por el lado argentino está la Juventud Guevarista Argentina, una organización que se llama Organización de Liberación Nacional y Social Fogonero, que participan compañeros que fueron incluso del PRT en algún momento. Esta también es una organización que se llama Frente de Acción Revolucionaria, que también reivindica la experiencia del PRT y Santucho. Y está en Argentina también una organización estudiantil que se llama Liberación. Desde Chile participamos, bueno, Juventud Guevarista, Frente de Trabajadores Guevarista, que es nuestra instancia hacia el movimiento obrero chileno, Izquierda Guevarista, que es la agrupación que ahora agrupa toda la organización guevarista chilena, y una agrupación que hace trabajo barrial fundamentalmente que se llama Colectivo por el Mundo. Y estas organizaciones son las que hoy en día conformamos la Coordinadora Guevarista Internacional. Nosotros el verano pasado, en enero, realizamos un encuentro guevarista que se hizo en Santiago, en enero, donde, bueno, aparte de hacer balance respecto del trabajo que veníamos realizando desde 2013 en adelante, puede también trazar algunas líneas y orientaciones políticas más concretas para poder desarrollar el transcurso de este 2015. Nos dimos como meta importante el poder articularnos también con otras organizaciones o fuerzas, no tan de organizaciones todavía, de características guevaristas que estén en el resto del continente, especialmente las con las cuales compartimos fronteras, que es nuestro aliado natural. Por lo tanto, ese elemento, no tenemos la estrategia, digamos, ni los planes, digamos, ni sabemos exactamente cómo tenemos que expresar en ese sentido. Es un elemento que a nosotros nos une. Tenemos que discutir, digamos, cuáles van a ser las características exactas que va a tener eso. Todos nuestros proyectos orgánicos también, que hoy día componen la coordinadora guevarista, son proyectos bastante limitados. No somos muchos en términos numéricos, ni tampoco tenemos un desarrollo tan profundo en términos teóricos, pero tenemos toda la disposición, la voluntad y la claridad de que es necesario avanzar en esa perspectiva. Por lo tanto, es quizás no una voluntad, pero por ahí se empieza, digamos. Bueno, y ese es un elemento también central hoy en día, concreto, que también une a las organizaciones de la coordinadora guevarista. Y otros son los elementos más teóricos, digamos. O sea, para nosotros el debate de la transición socialista que abre el Che en Cuba, donde hay muchos textos que, como le decía el compañero, venimos recién conociendo. O sea, cómo serán de peligrosas las palabras del Che y de hereje, que incluso la Revolución Cubana, con todo lo abierto, crítico que pudo haber sido, recién está liberando ahora muchos de esos textos. O sea, hablamos de los últimos 10 años, y los últimos 10 años son un pestañeo de la historia, digamos, son 40 años después de esos debates, o 30. Por lo tanto, es relevante. Y ahí hay un debate que nosotros tenemos que desarrollar. O sea, hay un problema no zanjado en términos de la transición socialista, donde pensamos que el Che, sin haber concretado tampoco una teoría propiamente tal, dio orientaciones fundamentales, que el compañero también lo indicaba delante, que tienen que ver con la animación, con el fetichismo de la mercancía, digamos, que son importantísimos de recoger. De hecho, el Che como teórico de la economía es quizá el Che menos conocido y tal vez más importante hoy en día en términos de desarrollo de la teoría. Por lo tanto, bueno, un elemento que también hay que desarrollar y que nosotros somos conscientes de que es relevante. Otro elemento que quizás es el más conocido, que no por eso significa que no tenemos que mencionarlo, que es el problema del humano, digamos, del humanismo integral, digamos. El problema del socialismo en Cuba, pensamos que es un texto nodal en el desarrollo del marxismo. El punto más alto probablemente en términos teóricos del Che. Es un texto fundamental también para pensar la teoría de la revolución de América Latina. Retoma elementos muy importantes de Marx, sacaron los manuscritos económicos filosóficos que fueron muy ninguneados por la filosofía de la Unión Soviética, que también se perfilan también otros revolucionarios por ahí, pero que sin duda es un elemento importantísimo. Bueno, podemos debatir después quizás ese elemento, pero también es un concepto, una idea que es fundamental para hoy en día.
Y bueno, y un par de ideas más, digamos, que tiene que ver así con la radicalidad de la acción política, digamos, para nosotros son prioritarios por sobre, no sé cómo estarán los debates acá en Perú respecto a la cuestión parlamentaria o electoral en general, pero siempre son re complejos, siempre dividen mucho. Para nosotros lo fundamental está en favorecer las formas radicales de lucha, que no necesariamente son formas armadas, digamos, pero son radicales en el sentido de que apelan a la mayor profundidad de la lucha, porque son los elementos que son más dinamizadores desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia de clase, que es lo elemental. Sin conciencia no hay nada, digamos. El propio Che también lo decía, el comunismo, digamos, y por lo tanto la revolución, la lucha revolucionaria, es fundamentalmente un hecho de conciencia. Y para nosotros es una cuestión capital, especialmente en términos de que hoy vivimos precisamente un capitalismo que es tremendamente enajenador. Bueno, eso también es un elemento importante para nosotros. Bueno, y en torno a eso venimos configurando la coordinadora legalista. Un instrumento que se está armando recién, tiene algunos años de desarrollo, 4 o 5 años de desarrollo, pero evidentemente por las distancias, por las complejidades también económicas que nosotros tenemos, es difícil avanzar rápido, por lo tanto no se ha avanzado tanto como nosotros nos gustaría en los últimos años, pero sin duda es un instrumento que puede dar mucho, es de hecho inédito en términos de organización. Para nosotros los únicos dos referentes que existen anterior a ese son la Organización Latinoamericana de Solidaridad, una experiencia muy importante, la OLAS, y la Junta Coordinadora Revolucionaria, que funcionó entre el 73, 74 y 75, que reúne organizaciones revolucionarias de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, en torno a un proyecto común, pero que también por las circunstancias históricas no pudo desarrollarse más profundamente. De hecho, se enfocó en tareas principalmente de característica operativa. Cuestión que no es mala, digamos, pero que tiene que ser más que eso. Por lo tanto, son los únicos referentes que hay, digamos. De hecho, en los 80, más complejo aún en los 90, prácticamente no hay experiencia de coordinación de esas características. Hay, que no es malo, digamos, es insuficiente, solidaridad, pero no hay una experiencia de unidad de esas características como nosotros lo proyectamos viendo. Por lo tanto, eso, digamos, quería presentar. La concertación tenía una cárcel especial, con último nivel de tecnología, ¿no? Digamos, como el modelo que se copió era las cárceles de España contra ETA. Ese nivel es la concertación. Y hoy día el PC, antes el PC era el reformismo clásico, del PQs, digamos. Ahora el PC es directamente un partido socialdemócrata, no un partido reformista, un partido socialdemócrata. Por lo tanto, a lo que más aspira a administrar, quizás de buena fe, pero administrar capitalismo finalmente. Hoy en día trabajan hasta los servicios de inteligencia militantes comunistas, que fueron formados por Cuba, además, desde el punto de vista de la capacidad de inteligencia, son muy buenos. Varios de ellos incluso pasaron por la Academia de Guerra Camilo Cienfuegos. Son licenciados en ciencias militares, formados por la FARC, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y hoy día trabajan por aparatos represivos del Estado. Sí. No sé qué más les puedo dar como ejemplo, digamos. La concertación claramente no es izquierda, no pretende serlo, ni siquiera es socialdemocracia. Quizás cuando decimos socialdemocracia somos incluso generosos. Todo eso es, digamos. Ahora, lo interesante de esto es que para nosotros hay un campo muy abierto para la acumulación de fuerza y para la movilización de masa. En estricto rigor ya no tenemos ni siquiera el PC metido dentro del movimiento de masa. El PC ya ni siquiera marcha en la movilización en Manto, porque se va entre apedreo, digamos, entre peleas. Para las movilizaciones mapuches, por ejemplo, el pueblo mapuche tampoco se acerca. Están vetados, digamos, los movimientos mapuches tienen prohibido ese tipo. Por lo tanto, hay un campo mucho más abierto para la acumulación de fuerza hoy en día. Las organizaciones revolucionarias que no crecen hoy en día, lo decíamos adelante los compañeros, es porque son muy malas, no están haciendo las cosas muy mal, porque las condiciones están. Sí, están las condiciones para la acumulación de fuerza. Además, para nosotros el debate electoral siempre lo veíamos desde el punto de vista como leninista, digamos, de que siempre puede ser un instrumento válido, pero hoy en día en Chile la tasa de abstención es de un 57%. Vota un 40, un 42, 43% apenas de la gente que es capacitada para votar. Por lo tanto, el sector que más se moviliza en Chile es un sector que no está votando, que no le interesa votar, no tiene ningún interés. La democracia burguesa está completamente agotada en Chile. Entonces, para nosotros ni siquiera es discusión si participamos o no participamos de los instrumentos electorales, porque sería refortalecer un instrumento que nosotros, la perspectiva de destrucción del Estado burgués y de su forma de democracia, sería solamente la revitalización. Si nosotros damos apariencia de participación democrática, hay instrumentos burgués, de democracia burguesa,
le estamos haciendo un favor a la policía, no un favor al movimiento de masa. Entonces nosotros estamos priorizando hoy en día las formas más radicales de lucha, que no son formas armadas de enfrentamiento hoy en día, porque pensamos que para eso falta aún más desarrollo, no solamente en términos de conciencia, sino que también en términos de la fuerza propia. O sea, hay que dar golpes, en la medida también que seamos capaces de poder tener la espalda suficiente para poder ser responsables con eso, no puede ser simple aventurismo. Ahora, sí priorizamos formas radicales de lucha, o sea, priorizamos la huelga, priorizamos la privatización, priorizamos el enfrentamiento callejero, priorizamos también la toma, por ejemplo, del movimiento estudiantil, la toma de universidad, la toma del plantel estudiantil, etc. Esos son los instrumentos principales para nosotros. Y hay condiciones. En Chile, cuando convoca el movimiento estudiantil la movilización, este 27 va a haber una movilización importante, para nosotros es considerado un fracaso cuando hay marchas de 100.000, 120.000 personas. Es poco para las condiciones que hoy en día en Chile hay. Para nosotros una buena marcha entre comillas promedio, es de 180.000, 200.000 personas. Y una marcha buena, digamos, de que podemos celebrar, es de 250.000, 280.000 personas. ¿Con 15 millones de habitantes? Para que saquen las proporciones también en distinto caso. Sería como medio millón de personas acá en Perú. ¿Son como 30 millones de habitantes más o menos? Sí. Bueno, serían medio millón, digamos. Sería lo que habría que promediar para hacer las proporciones. Por lo tanto, condiciones hay, digamos. Y estamos en esa, digamos, nosotros, intentando reunir, reagrupar revolucionarios. Para nosotros sí es importante hincar el diente en que el importante son los balances históricos, el balance del MIT, del Frente Patriótico, de la Liberación Nacional, el balance de la Unidad Popular, de la experiencia de construcción del poder popular en Chile. Pero más importante hoy en día es poner el énfasis, el acento en darle continuidad al proyecto revolucionario. Eso es la clave. O sea, para nosotros, por ejemplo, el problema no pasa por reconstruir el MIR, digamos, por ponerlo en esos términos, sino que por darle continuidad al proyecto que el MIR en algún momento defendió, el proyecto socialista, por tanto, ese es nuestro énfasis, y creo que nuestro crecimiento, que es importante, probablemente la izquierda revolucionaria hoy en día somos una organización en términos de volumen, no es lo más importante, pero igual es un dato más grande que hay en Chile. Ha sido porque nos hemos puesto el énfasis en otra cosa que es el proyecto revolucionario hoy en día para no ser buenos problemas ahora. Y discutir hacia atrás, hacer los balances históricos, en la medida que contribuyan, como el compañero lo decía, a fortalecer el trabajo hoy en día. Ese es el balance que nos interesa, el que permite el fortalecimiento hoy en día del trabajo revolucionario. Hay muchos compañeros, yo creo que en Perú debe ser similar, porque en Argentina y en Uruguay también lo es, que terminan atorándose, no avanzando en la discusión de que hicimos mal, digamos, que lo debimos haber hecho así, que nos equivocamos en tal caracterización, de que, bueno, que el tal dirigente fue un mal dirigente, de que incluso, me imagino que acá debe ser igual, se fue con plata, digamos, nos vendió, etcétera, etcétera. Un debate también está en Chile, pero un debate que no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. Solamente te detiene. Lo importante es debatir hoy en día es la construcción de proyectos revolucionarios, de organización revolucionaria, de programas revolucionarios, de estrategias revolucionarias, de tácticas revolucionarias, y tomar todos los elementos del pasado como contribuciones a esa perspectiva histórica. Que creo que fue el mismo espíritu incluso que los compañeros de los 60 tuvieron respecto a las experiencias pasadas. La pelea no era si empecé y soy mal antes, sino qué nos sirve y qué no sirve de esa experiencia. La experiencia también, me imagino, si por ejemplo con Mariátegui no era qué fue exactamente lo que dijo Mariátegui, sino qué es lo que dijo Mariátegui y qué no. Y eso es el punto, digamos. El resto no sirve. No es de marxista, de marxólogo, como hay gente que